Mònica Oltra, bona vesprada. No és el moment. Ja, ara sí. Bona nit una altra volta. Bona nit. Bona nit, Rosana. Bona nit, Pablo, José Manuel, Vicky, Ada. Bona nit a la gent que esteu així. Moltes gràcies per vindre i als que s'han quedat a fora, sobretot. Gràcies. És el moment. És el moment. És el moment de canviar-ho tot i de saber que ho podem tot. I me passa jo també a la llengua franca. Mireu, me traslado a 1978 antes de hablar de 2016. Antes de pasar al futuro, vamos a hablar de 1978, más bien de 1977. El 6 de octubre de 1977, Miquel Grau, un joven luchador por las libertades y los derechos, pegaba carteles porque se iba a celebrar el 9 de octubre reivindicando nuestro autogobierno, nuestro derecho a ser pueblo, nuestro derecho a ser libres como personas, esos derechos y libertades que luego se recogerían en la Constitución. Aquel día pegando carteles en la Plaza de los Luceros con Llum Quiñorero, por cierto, que ahora es diputada en las Cortes Valencianas. Un militante de Fuerza Nueva le tiró un bloque de hormigón y Miquel moriría días después. 37 años después, 40 años después casi, 38 años después, el gobierno valenciano le ha dado la distinción a la lucha por los derechos y libertades. Ya era hora, ya era hora. Y lo vengo a decir porque esto ha sido posible gracias a un gobierno plural, al gobierno del Pacto de Botánico que hizo posible Compromís Podem después de las elecciones autonómicas del 24 de mayo. Y es importante saber de dónde venimos para hablar también de un país sin corrupción, que es lo que hoy vamos a hablar desde aquí, desde Valencia. Un país sin corrupción. A mí me han preguntado desde que llevo luchando contra esta oligarquía corrupta, la pregunta que más me han hecho en los medios de comunicación es ¿y por qué la corrupción? ¿Por qué de repente hay tanta corrupción, ¿no? Y yo siempre he dicho, la corrupción es un síntoma. Es un síntoma de una democracia enferma, de una democracia que no sabe defenderse. La corrupción es como el estornudo del constipado, pero la causa es otra. El virus es una democracia enferma que no tiene defensas suficientes para luchar contra aquellos que se aprovechan, para aquellos que acumulan poder y capital y de esa manera siguen saqueándonos a la gente sencilla, a la gente honrada. Por lo tanto, cuando hablamos de corrupción estamos hablando de un efecto y hay que atacar las causas. Y las causas tienen que ver con cómo se conceptúa el poder desde determinados partidos políticos. Para determinados partidos políticos antiguos, el poder es un sustantivo. Es esa manera de estar por encima de los demás. Es esa manera de proyectarse sobre las personas. Cuando alguien llega al poder, está por arriba, mira a la gente de arriba abajo y se proyecta sobre ellas. Y el poder le sirve para efectivamente estar arriba y sobre todo, cuando alguien está arriba, para mantener a la gente abajo. Por eso, yo creo que es fundamental para atacar la corrupción cambiar la concepción de poder. No es lo mismo decir, podemos hacer cosas, no es lo mismo conceptuar el poder como un verbo de acción, de esa capacidad de mejorar la vida de las personas a través de la política, que conceptuarlo como un sustantivo. Es el poder antiguo, el sustantivo, el de la verticalidad frente al poder nuevo, el poder femenino, fecundo, horizontal, el que mira a la gente a los ojos. La corrupción también es una herramienta para perpetuarse en el poder, ¿vale? Yo lo decía mucho. ¿Para qué ha utilizado el Partido Popular la corrupción? Para perpetuarse en el poder. Perpetuarse en el poder, ¿vale? Es fácil, es fácil. Y mirad,
La corrupción va mucho más allá de los casos que se están investigando en los tribunales. Yo me preguntaba cuando, no sé si os acordáis, hace unas semanas los medios de comunicación publicaban que el defensor del paciente había denunciado que el padre del presidente del gobierno, el señor Rajoy, estaban cargando las facturas de un señor en una situación de dependencia, y entonces las facturas para atender la situación de dependencia del padre del señor Rajoy se cargaban a Moncloa. Claro, enseguida pensé, bueno, por eso han metido un recorte de 2.000 millones a la dependencia, claro, porque este señor no necesita un sistema sólido, ¿no? Pero bueno, voy a lo siguiente, son facturas de 3.600 euros al mes que se cargan a Moncloa. Y tú dices, ¿esto no sé si será corrupto, pero desde luego decente no parece, porque a los demás, en esta comunidad, por ejemplo, nos han dejado un tapón de 45.000 personas que, teniendo derecho a las ayudas de la dependencia, todavía no están en el sistema y que este nuevo gobierno tiene que arreglar esta situación. Mientras que el padre del señor Rajoy sí que lo tiene arreglado, ¿no? Y esto lo que evidencia es que la concepción del poder, que es omnímodo, omnipotente, que sitúa a los gobernantes por encima de los demás, es la primera causa que nos lleva a la corrupción. Además, la corrupción alimenta al partido a través de la financiación ilegal y alimenta los caprichos de aquellos pues, que gastan tarjetas black o aquellos que se hacen regalos por las tramas corruptas, que viven, desde luego, muy bien con esos sobres, porque en mundo sobre se vive muy bien. La mayoría de cargos políticos que están ahora mismo en los gobiernos, que están la clase dirigente del Partido Popular, la mayoría han cobrado sobres y lo han reconocido en esta legislatura, no han dicho que no los han cobrado. Lo que pasa es que lo han tapado en este final de legislatura. Parece que lo del contrato en diferido y lo de Bárcenas y lo de la libreta hubiera pasado hace un siglo, pero ha pasado en esta legislatura. Son los mismos que los Camps, los Fabra, los Blasco. Algunos ya están en la cárcel, afortunadamente, como Blasco, como Carlos Fabra, como Hernández Mateo, pero quedan muchos otros. Y son los mismos, alimentaban al partido a través de estas tramas. También quiero poner en valor a las personas que han luchado, que hemos luchado contra la corrupción y que nos plantamos en el País Valenciano y que dijimos basta. Y atacamos no solo a los corruptos cuando ya habían cometido la fechoría, sino también las causas de la corrupción. Y fuimos a los tribunales y con mucho sudor lo hemos ido sacando adelante. Y quiero poner en valor sobre todo a dos diputadas, Clara Tirado, Mireia Moyá, que pusieron a Blasco contra las cuerdas y lo pusieron en prisión. La corrupción nos cuesta mucho dinero. Salía una noticia también de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia que cifraba la corrupción aproximadamente en un 4,5% del PIB, 48.000 millones de euros, las contrataciones que se hacen de manera irregular. La corrupción sale cara también en las cifras pequeñas, porque claro, nos hablan de 48.000 millones de euros y es para nosotros, para la gente normal, son cifras que no acabamos de entender, son como 2 rescates de Bankia, pero lo vamos a poner en cifras que son más inteligibles. Mirad, Emarsa, según la Fiscalía, el caso Emarsa, ¿sabéis? Lo de la depuradora de Pinedo, que ahí lo único que huele mal no es la depuradora, 23 millones de euros. Con esto podríamos haber construido 6 centros de salud. 6 centros de salud. El desvío de dinero hacia las empresas del señor Cotino y sus familiares con el tema de las residencias, 22 millones de euros. 7 colegios. ¿Verdad que en colegios ya suena peor? 7 colegios. El caso Blasco, lo que robó el señor Blasco, del cual ya hemos recuperado 1,6 millones que van a volver a las arcas públicas. Lo que se desvió en el caso Blasco, 5,3 millones, para que os hagáis una idea, es lo que pagamos a todas las personas dependientes del País Valenciano en un mes. El stand de Fitur, el caso Gürtel, una de las piezas del caso Gürtel, porque el caso Gürtel es como un pulpo con 100 tentáculos, unos de esos tentáculos, 5 millones de euros, es lo que vamos a dedicar este año que viene, en el 2016, el Gobierno del Pacto del Botánico, a combatir la pobreza energética. Y fijaos, 5 millones de euros a combatir la pobreza energética de la gente más vulnerable. El caso Noos, el del Principito, bueno, no es Duque, ¿no? Bueno, no sé, lo que sea. El caso Noos,
3,6 millones de euros es lo que le pagamos en un mes a las personas más vulnerables económicamente de nuestro territorio en renta garantizada de ciudadanía. Mirad si duele la corrupción, mirad si cuesta la corrupción. Y también el precio de luchar contra la corrupción, ¿no? Yo creo que para pensar ya y situarnos en 2016, primero lo que hay que conseguir es mejorar el control. Y mejorar el control es dignificar los órganos como el Parlamento y los diputados de la oposición, ahora felizmente los del Partido Popular aquí, pronto también en el Congreso de los Diputados. Y atacar sobre todo las causas de la corrupción. Y por lo tanto, la transparencia como vacuna. Que la gente sepa en qué se gasta hasta el último céntimo, con quién se contrata, quiénes son esos con los que se contrata y por qué, y cómo son los procesos y los procedimientos de contratación. Hay que aumentar las defensas, empezando también por la Constitución. Mirad, el artículo 23 de la Constitución dice que los ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o a través de nuestros representantes. Y sitúa directamente en primer lugar. Y esto no es como las matemáticas. Aquí el orden de los factores sí que altera el producto. Sin embargo, todo el desarrollo que ha tenido este artículo ha tenido que ver con la segunda parte, la de los representantes, y no con la primera. Por lo tanto, y aunque supongo que este será un tema en el que entrará más en profundidad Pablo, que va a hablar de democracia, tenemos que desarrollar esa primera parte del artículo 23, la codecisión, los referéndums vinculantes, que la gente pueda decidir en qué se gasta el dinero público. Yo siempre decía, oiga, si a la gente le hubieran dado a elegir entre un aeropuerto peatonal y un hospital, ¿qué creéis que hubieran votado? La participación, la codecisión. No queremos elegir solo, queremos decidir. Por aquí está Emilio, que es mi pequeño. Cuando era más pequeño, ahora ya no cuela, en la noche que había que cenar pescado, yo le decía, ¿qué quieres, merluza o salmón? Y el niño elegía. Cuando ya fue un poco más mayor, me dijo, mamá, pero es que yo quiero salchichas, yo no quiero ni merluza ni salmón. Y entonces yo le decía, no, pues solo puedes elegir entre merluza y salmón. Mira, ¿qué pasa cuando los ciudadanos... Emilio, això te fea la mare. En realidad, ¿quién decidía? Decidía yo que esa noche se comía pescado. Pero él tenía, de alguna manera, la idea de que, en fin, él elegía. Y bueno, y así también educamos demócratas. Pero en cualquier caso, cuando fue un poco más mayor, ya dijo, no, yo quiero salchichas. Pero cuando los ciudadanos y ciudadanas queremos salchichas, no tenemos esa vía. Cuando queremos decidir y no solo elegir, porque normalmente cuando elegimos, alguien ha decidido antes qué es lo que podemos elegir, cuál es el menú, pues ahí nos quedamos sin salchichas, ¿no? Y este es el tema, la codecisión, no solo elegir, sino poder codecidir. Esto es muy importante, porque los procesos democráticos normalmente son una buena vacuna contra la corrupción. Código penal, hay que reformarlo, hay que endurecer las penas de corrupción. Mirad, la justicia, lo ha dicho Vicky, la justicia es durísima con la gente sencilla, muy dura, con aquel que algún día comete una equivocación, con aquel que un día se le torció la vida. Y sin embargo, la reforma del Código Penal siempre ha ido en el sentido de que los de cuello blanco o guante blanco, como les queráis llamar, se salgan de rositas. Y por ahí, por esa puerta, también entran narcotraficantes, mafias, etc. Y después se quejan. La reforma de la ley crimen es una felonía, es una traición al pueblo. Es para ellos, es para Bárcenas, es para Rato, es para Olivas, para que los juzgados no tengan medios de combatir a los grandes corruptos. Todos los casos que os he leído antes, todos no llevan menos de 3 años investigándose. Todos. Es imposible en 6 meses ni en 18 meses instruir un caso como Gürtel, un caso como Emarsa, un caso como Brugal. Imposible. Y lo saben. Y se han hecho la ley a medida. Igual que se hicieron la amnistía fiscal a medida y por eso Bárcenas se pudo acoger a ella, por mucho que Rajoy ahora no quiera hablar de Bárcenas. Pero nosotros tenemos memoria. Hay que reinventar la separación de poderes. Hay que reinventar la separación de poderes. La separación de poderes, en la Ilustración, separó los 3 poderes del Estado. Hoy hay 2 poderes, el económico y el de los medios de comunicación, mucho más poderosos que los otros 3 juntos. Y no están separados. Y esto significa cerrar puertas giratorias. Y esto significa que un señor ministro no puede comprar las armas a las empresas de las que vino, como el señor Morenas. Y mirad, acabo.
La verdad es que el cambio empezó el día 24 de mayo y le tenemos que decir a la gente que el 24 de mayo el voto tiene dos partes, una del 24 de mayo y la otra del 20 de diciembre. El cambio tiene que continuar para que podamos construir gobiernos de cambio, gobiernos que realmente alteren las prioridades y pongan en el centro a las personas y gobiernos que luchen contra la corrupción. Sabéis que el eje número 2 del Pacto del Botánico es precisamente la transparencia y la lucha contra la corrupción. Nosotros hemos dicho bien claro, la gente de Compromís Podem, la gente de Compromís Podemos, hemos dicho bien claro, no habrá paz para los corruptos, no habrá paz para los malvados, que devuelvan lo que nos han robado. Gracias. Es el momento,